Curso de mecánica básica. Vamos a trabajar hoy día con un aspecto importante, los contenidos. Hoy día vamos a trabajar con dos sistemas. La sesión uno, funcionamiento del vehículo y motor de combustión interna. Sesión 2, sistemas de motor de combustión, ¿no? Posteriormente vendrá la sesión 3, los sistemas del automóvil. Sesión 4, mantenimiento básico del automóvil. ¿De acuerdo? Entonces, esto pueden utilizarlo, pueden modificarlo y realizar su presentación. Entonces, la sesión uno es el funcionamiento del vehículo y el motor de combustión interna. MCI a este MCI se le llaman siglas. ¿Ya? Cuando son mayúsculas son siglas y punto, ¿no? Entonces, y continuamos. En la sesión uno tenemos ciertos objetivos. Al finalizar la sesión, el participante conocerá, ¿ya? Eso, conocerá las principales características del vehículo y el motor de combustión interna, motor Otto y diésel, ciclo de funcionamiento y principio de funcionamiento. Entonces, ya eso está más elaborado para que usted pueda comenzar a dirigir esta operación de proceso enseñanza-aprendizaje. Usted es el que enseña y el que aprende es el alumno. ¿Listo? Entonces, este es un proceso, este es un TechSoup, no lo he inventado yo ni lo he creado, es un proceso que colaboramos en conjunto para realizar. Características del vehículo de combustión interna, ¿no? Ahí usted puede modificar características de los motores de combustión interna. Usted puede mejorar esta parte. El motor de combustión interna es un motor térmico. ¿Por qué? Porque produce calor. En el que una parte de energía eh, liberada en quemar el combustible se transforma en trabajo, es decir, en movimiento. Por ejemplo, el motor diésel y el motor de explosión son dos ejemplos, ¿no? Generan mucho calor por la combustión interna y, a ver, me voy a acordar, entre 35 y 45% del 100% del calor generado de esta combustión se utiliza en el movimiento del vehículo. Entonces, Eh, aquí tenemos al lado izquierdo el motor diésel, que tiene una estructura casi igual al motor a gasolina del lado derecho, que también es un motor de ciclo Otto, solo varía el combustible y los sistemas de encendido. Como ustedes podrán observar, allí hay una bomba lineal en la parte izquierda y lleva las cañerías a los inyectores, ¿no? Esto es importante. Y en el lado derecho, pues están las de color negro en la culata, en la parte superior, las bobinas. Este es un motor avanzado y va a trabajar justamente con un sistema electrónico de control, ¿no? Algo así. Entonces, esta es la diferencia entre los dos motores a gasolina y a petróleo. Y encendido por expansión y encendido por chispa. ¿Y cómo se clasifican los vehículos de combustión interna? Los motores disponibles en el mercado los podemos clasificar en cuatro grupos: los de gasolina, diésel, los electrificados y sus variantes, y los que funcionan a GLP o GNC, ¿no? Entonces, en el lado izquierdo, en la figura superior izquierda, vamos a ver que este es un motor de 4 cilindros en línea con 2 carburadores dobles. Cada cornetita significa que este es el ingreso de aire hacia un cilindro. Si tengo 4 cornetas o tubos de admisión, obviamente voy a tener 4 cilindros, ¿no? En la parte superior derecha, ahí tengo el famoso motor híbrido que va a trabajar con sistemas de o motorizaciones a gasolina o diésel y con motores eléctricos. Entonces, van a articular, van a trabajar en equipo o en conjunto estos dos sistemas. Normalmente, a veces utilizo el eléctrico en ciudad, cuestiones de contaminación, y a veces utilizo combinado el mecánico
con el eléctrico para lograr mayor velocidad, mayor fuerza, torque o potencia en caso de que esté circulando por zonas altoandinas. En la parte baja inferior izquierda está el clásico riel común, ¿no? El que va a distribuir el combustible diésel en ese entonces hacia los diferentes inyectores de accionamiento mecánico. Cummins o Cummins, con su sistema PT, era el que abría los inyectores por medio de ejes de levas. Pero aquí no vamos a confundirnos mucho, y este es el sistema de alimentación de diésel a los motores de encendido por expansión. El GLP, gas licuado de petróleo, al igual que la gasolina y el combustible diésel, este también es un combustible fósil. ¿Por qué le decimos fósil? Porque está debajo de la tierra. Nos ha faltado citar aquí GNB. GNB o GNC, gas natural comprimido, como dice en la parte superior, también es un combustible que, al igual que es la gasolina y el petróleo, es fósil. Entonces, ¿que esos contaminan menos el ambiente? Sí. El combustible que tiene mayor poder calorífico, me refiero a mayor rendimiento en el motor, es el diésel. El segundo mejor combustible que tiene mayor potencia, mayor poder calorífico, es la gasolina. El tercer mejor combustible que tiene mayor poder calorífico, mayor fuerza, es el GLP, gas licuado de petróleo, que es este gas que utilizamos en casa, o gas propano. Y en el último puesto está el GNC o GNV, un gas natural vehicular. Escucho a los superingenieros que salen a hacer propaganda de que este es un gas que no contamina, etcétera. Es necesario aclarar, señores, de que el GLP, no hay vehículos en el Perú que vengan de fábrica con GLP y GNB o GNV. Y hará 3 o 4 años vinieron los últimos autos coreanos usados en venta al Perú, el Hyundai Sonata 3 y el Kia Optima, que traían de fábrica, montaban y equipaban de fábrica el GLP. Entonces, estos andaban con GLP. Una vez que se malograba el sistema, colocaban pues los famosos equipos de quinta generación, sexta generación, o los Landy Renzo, Landy Hartog. Los pioneros del GLP en el Perú fueron en el año 2000 Landy Renzo, ¿no? Estos tienen menor poder calorífico. Sí, nos va a dar mayor kilometraje o mayor autonomía de consumo, pero no hay potencia. Si normalmente salía antes a las 1200, 1300 revoluciones, ahora tengo que acelerar más para salir a las 2000, 2200, porque no tiene fuerza, no hay, no, el poder calorífico es 25 veces, 25% menos que la gasolina. Es por eso que en estos vehículos, especialmente los de servicio público, se andan quemando los embragues. Aparte, este es un gas netamente seco, no tiene ninguna partícula lubricante, por lo tanto va a malograr los asientos de las válvulas, va a malograr y desgastar prematuramente las guías y va a sobrecalentar la culata. Es por eso que la mayoría de veces estos vehículos se desmontan la culata para una media reparación. El elemento principal que genera la potencia del motor es la culata, porque en esta culata se van a quemar el aire, la mezcla por medio de la chispa, y esta fuerza de combustión va a hacer de que el motor tenga potencia, ¿no? Entonces, son mitos los que verdaderamente se dan con el GNB y GLP. ¿Cuáles son las características de un camión? También en esta parte, el remolque, la cabina, el motor, el chasis, sistema eléctrico, sistema hidráulico y frenos. Usted puede observar un camión ahí, ¿no? Y por su diseño, le vamos a decir que es un COE,
COE. Comienzan los problemas con el inglés nuevamente, sí. Le llaman Cabin Over Engine, cabina sobre el motor. Y lo más acertado para denominar este tipo de camión es cabina avanzada, porque esta cabina está delante del motor. Respecto ahí tenemos un gran investigador de tránsito, respecto a las colisiones, estos camiones nos brindan menor posibilidad de salvar a los conductores. Un choque por alcance o un choque frontal es fatal. Yo que he trabajado para muchas empresas, he tenido pues situaciones críticas con fallecidos o con personas que se le han tenido que amputar la pierna porque la parte del frontal ha llegado hasta el asiento del conductor y los daños han sido peores. Tiene una gran visibilidad, pero a la vez hacia abajo no miran muy bien y ahí se produce el atropello de personas. Bien. Entonces, la cabina es autoportante, no, es una que va montada en el chasis. Entonces, la cabina de un camión de carga es la parte delantera en donde se encuentra el conductor. Cuenta con toda la instrumentación y tecnología necesaria para la seguridad tanto del usuario como de la carga que transporta, siendo el elemento de seguridad más importante de un camión. Eh, y eso es verdadero porque a veces difícilmente, difícilmente la carreta, cuando son tractocamiones o semi-trailer, o T3C3 o T2C3 o T2C2, algo así, se lleva la cabina hacia adelante. Si la carga se sale, la cabina se va a ir hacia adelante. Y si el conductor está con el cinturón de seguridad, obviamente puede salvar la vida. Cuando tienen la famosa quinta rueda, en la quinta rueda, cuando hay una colisión o un choque frontal, la cabina o el tractocamión se van a doblar a la izquierda o a la derecha dependiendo del ángulo de colisión. Entonces, en esta sesión 1, la parte de la cabina es el elemento de seguridad del conductor. Algunos vienen camión litera o cabina con litera, entonces es para que el conductor descanse, ¿no? En algunas ocasiones, esta litera no ha sido bien utilizada por diferentes y X motivos que no vamos a analizar el día de hoy. Bien, y dependiendo de aquí habíamos hablado hoy el día de ayer, o anteayer, perdón, dependiendo de la, el equipamiento del camión, vamos a tener ciertas comodidades, ¿no? Una de ellas va a ser el aire acondicionado, otras de ellas va a ser calefacción, los asientos giratorios, ¿no? Etcétera, y la parte ergonómica. Y la mayoría de empresas compra camiones básicos. Eh, la marca más vehículos vende aquí en Perú es Mercedes-Benz, porque son vehículos neta y enteramente básicos. No traen ningún equipamiento adicional ni nada, y si vienen, el costo de mantenimiento es muy elevado. Bien, motor. El motor no solo es en este vehículo, sino en todos los medios de transporte. Es el corazón que les permite la movilidad de un punto a otro punto. Hoy día, estos cuentan con tecnologías y mecánicas que les permiten tener un menor consumo en comparación a otros. Estos se han reinventado y se adaptan cada vez más a las necesidades de todo el mercado, ¿no? Aquí tenemos un CAT, hay un Cummins, este es un Caterpillar, hay un Cummins, hay un Mercedes-Benz, eh, eh, hay un Detroit. Estos ya son motores de dos tiempos que habíamos conversado. Y estos motores los están articulando con sistemas de transmisión de diferente procedencia. Por ejemplo, Volkswagen es un camión
Volkswagen nunca ha tenido una marca de camiones, jamás, nunca. Entonces ha comprado diferentes tecnologías. Por ejemplo, un camión Volkswagen tiene un motor, antes tenía un motor MWM, era el famoso motor en Mannheim, un motor alemán que se fabricaba en Mannheim. Yo he vivido en esta ciudad casi como 8 años y he conocido la fábrica. Y finalmente este MWM terminó siendo fabricado en Brasil. Entonces uno se daba cuenta del pulido de este motor. La fundición oscura era alemana y la fundición clara era de Brasil. Estos motores los han articulado con transmisión Fuller. Entonces es por eso que, o Dana, es por eso que sale el camión Volkswagen, el 870, el 850, la serie 9, el famoso Meritor, etcétera, ¿no? Entonces, Meritor ya es un sistema de transmisión mucho más elaborado, mucho más compacto y seguro. Igualmente en los camiones Mack o los camiones International, se puede acoplar eh, motores Cummins o Cummins o Caterpillar, ¿no? Entonces, de acuerdo a este acoplamiento, se le hace el cálculo para la transmisión. Por eso es que hablábamos de un camión normal Corona 330, un camión multipropósito o multialtura Corona 411, ¿no? 420, algo así, que son la reducción, más reducción, por decir, entran 7 revoluciones, salen dos, en el otro entran 8 revoluciones o 10 revoluciones, sale una, entonces hay mayor torque, mayor fuerza, mayor potencia, por lo tanto mayor consumo. El chasis que ya conocemos eh, es el armazón en donde se encuentra establecido nuestro vehículo, ¿no? Pero ello tiene que cumplir con ciertos parámetros para que le permita al conductor una mejor movilidad y aerodinámica. Este chasis antiguamente le llamamos o lo denominamos chasis camión, ¿no? La diferencia entre este chasis para bus y el chasis camión es el radio de giro. ¿Y qué tiene que ver el radio de giro? Muy simple. Un camión no va tan rápido, entonces es muy lento en las curvas y es por eso que el radio de giro es mayor. Hay que darle más giros o más vueltas al timón. Un bus, sin embargo, es mucho más rápido y tiene que tener una acción inmediata del sistema de dirección. Por lo tanto, se va a trabajar bastante en la caja de dirección, el famoso brazo Pitman, que es el que va a transmitir la reducción del giro de la caja de tornillos sin fin hacia el brazo y este va a transmitir al eje de dirección el movimiento o giro de las ruedas, ¿no? Entonces, la caja de dirección de un camión tiene más giros que la caja de dirección de un bus. Algunas veces los camiones superan las velocidades de los buses y tienen que tener mucha experiencia para poder girar en las curvas. Normalmente esto sucede. Bueno, este es un chasis completo, es un bastidor para buses con una clasificación determinada como para 25 pasajeros, ¿no? Cuando ya superan esto, ya los chasis o el chasis viene de otra forma. En la parte del sistema eléctrico es importante, ¿no? Como en todo vehículo, un sistema eléctrico es indispensable, que permite el funcionamiento correcto de todos los instrumentos y equipos, sobre todo en el proceso de darle arranque al motor, y la fuente eléctrica de todo vehículo es la batería, ya sea de gasolina, el de petróleo. Vamos a tener ciertas disyuntivas respecto al híbrido, pero el híbrido también tiene motor de arranque, pero la propiedad o posibilidad que tiene el híbrido es que puede uno encenderlo con el motor eléctrico aprovechando
la batería que va en la parte posterior del motor y va a arrancar. Entonces, todos los motores diésel o gasolina, GLP, GNV, la fuente eléctrica es y será siempre la batería. Antiguamente eh, eh, montábamos a nuestros vehículos para tener mayor intensidad de luz baterías de mayor número de placas, ¿no? Entonces las placas son las que van a proporcionar con una fórmula química corriente hacia el motor. Por ejemplo, hoy tenemos 30, que es positivo, 86 negativo, 87 positivo, 31 negativo, y ahí vamos prácticamente determinando el número de terminales para saber si es positivo o es negativo. Antiguamente, donde dice cuadro de fusibles, podíamos colocarle faros a cualquier cantidad de faros o focos al vehículo, simplemente tirando el cable del faro a masa, porque el chasis está conectado a masa, porque del borne negativo de la batería sale un cable que ven en la figura de abajo, que va conectado al chasis, masa o tierra, ¿no? Lo hemos conocido como tierra siempre, pero ahora es masa o tierra. Bien, pero verdaderamente eh, vamos a profundizar un poquito nada más para después verlo en el avanzado. Eh, el tamaño de la batería va a ser determinado por el número de placas. Mientras más placas tenga la batería, mayor tiempo de corriente nos proporcionará esta. Bien, la corriente eléctrica se relaciona con la ley de Ohm. Esta ley de Ohm va a medir la tensión, que es el voltaje, la resistencia, que son los ohmios o el ohmiaje, y el amperaje. Entonces, ¿por qué se equipan o se dicen y se hablan de las baterías de 9 placas, 11 placas, 13 placas, 15 placas? Las baterías tienen celdas en las cuales se monta una placa de plomo negativa y otra placa de plomo positiva. Esta celda va a proporcionar y debe proporcionar 2 voltios de corriente eléctrica. Por lo tanto, si veo 6 tapitas, que ya no voy a ver, esta será una batería de 12 voltios. Ahora, no hay batería de 24 voltios. Lo que tengo que hacer es una conexión en serie para duplicar el voltaje y se reduce el amperaje. El amperaje es la fuerza de la corriente. ¿Y por qué placas impares? Muy simple. Eh, las placas negras o positivas están construidas de peróxido de plomo y las placas negativas de plomo poroso. Tal es así de que si usted pule el borne positivo, va a tener un color oscuro. Y si pule el borne negativo, va a tener un color plomo claro. Y con eso usted identificará cuál es positivo y cuál es negativo. En algunos casos, el borne negativo es de menor diámetro o más delgado que el borne positivo. Segunda. Tercero, el borne positivo antes venía de color rojo y el borne negativo de color verde. 4. Quinto, el borne positivo tenía el signo más y el borne negativo tenía el signo menos. 6. 7. Con un voltímetro digital, usted puede determinar cuál es positivo y cuál es negativo. Listo, ya. Tiene usted bastantes formas de reconocer los bornes de la
batería para no generar un cortocircuito ante una conexión. Y esta placa adicional es de plomo poroso, o sea, es negativa. ¿Por qué? Con la intención de que cuando la batería se sobrecargue, esta placa actúa como fusible, abriendo el circuito y evitando que la batería explosione. Yo he tenido casos de empresa Volkswagen que han explotado dos baterías de procedencia mexicana. Para mi buena suerte, el vehículo no se incendió. El otro vehículo se incendió totalmente, pérdida total. Entonces, por eso que el control de la batería es necesario. Las baterías antiguamente tenían SO4H2, que es el ácido sulfúrico, más PbO2, que es el peróxido de plomo, más Pb, que es el plomo, y más H2O, que es el agua. En un 73% de ácido sulfúrico y lo demás agua. En la reacción química generaba corriente eléctrica. La corriente, la verdadera corriente, según la ley de Ohm, dice que los electrones, la corriente obedece al flujo de electrones. Por lo tanto, los electrones son negativos y los protones son positivos. La corriente eléctrica en todos los vehículos va a salir y va a ser proporcionada a todos los elementos convertidores, no consumidores, convertidores, por el borne negativo. Y el alternador, elemento de carga, cargará la batería por el borne positivo. Es por eso que cuando damos ayuda de arranque, eh, a ver, el lado derecho, Starting System, es el de batería baja. Y el lado izquierdo, está en español, es la batería correcta. Entonces, lo que voy a hacer es conectar el borne positivo del motor de la izquierda al borne positivo del motor de la derecha. Y el borne negativo del motor de la batería de la izquierda lo voy a conectar allí y el otro terminal lo voy a colocar a más, ground o tierra. Y daré arranque. Apenas enciende el motor del lado derecho, lo primero que debo desconectar es el borne negativo. Cuando usted desea cortar de súbito la corriente y evitar un incendio, lo que tiene que hacer es retirar el borne negativo. Muchos de las personas llevan el borne negativo un poco suelto para poder quitarlo de a mano. Hay otros que llevan con unas pequeñas pinzas para retirarlo en una emergencia. Ya no se recomienda porque no olvidemos que la computadora es alimentada por esta batería y si la batería tiene estos cortocircuitos, va a quemar la computadora. En muchas ocasiones y en muchos auxilios a los que he asistido, en colisiones, los bomberos han venido y con su gran tenaza han cortado el cable positivo de la batería. Bueno, eso ha sido por desconocimiento, pero háganos entender a los bomberos. No van a entender porque son los top en auxilio y obviamente hubo un caso en que una señora chocó, vino el bombero, cortó el cable positivo y fundió la computadora. Los denunciamos a los bomberos. Les demostramos que el mismo fabricante indicaba de que se debe desconectar el borne negativo. Obviamente tuvieron que correr con los gastos y la reparación de la computadora, porque no entienden, tercos, en las experiencias que he tenido con ellos. En algunos autos de alta gama, BMW, Mercedes-Benz, ante una colisión, esos autos llevan la batería en la parte posterior, en la maletera. Si usted va a ver un BMW, no van a encontrar batería en la parte delantera del motor, va en la parte posterior. Entonces, automáticamente tiene un cortador, se corta, hay una colisión pequeña de 40 km por hora y se corta la corriente. Solo que ese interruptor de colisión, cuando se abre, ya no se puede unir. Y un interruptor de colisión cuesta pues entre 300 y $400, ni siquiera soles, pero salva vidas. Bueno, la duración de una batería de plomo es de año y medio, no más. Así la utilice o no la utilice, esta batería dura ese tiempo.
Hay unas plomo, plata, calcio que duran 2 años. Hay una silver es plata. Entonces, esas resisten más tiempo. En mi caso, yo uso una batería 2 años y esté bien o esté mal, ya la tengo que cambiar, por seguridad, ¿no? Entonces, este es el circuito eléctrico. La fuente principal de corriente eléctrica en el sistema eléctrico del motor o del vehículo es la batería. Los demás componentes, como el arrancador, va a funcionar directamente con la corriente de la batería. Si no hubiera batería, entonces no va a arrancar. En los autos automáticos, la batería es un poco más grande, de 15 placas, para que tenga esa fuerza, ese poder de hacer girar el, el motor y este pueda arrancar e iniciar su funcionamiento, ¿no? Eso es importante. Entonces, en la parte eléctrica, eso funciona así. Y ya los reguladores de corriente actualmente son electrónicos, que también hay que cambiarlos y renovarlos cada 2 años, porque son ya elementos con tiempo de vida determinado. Y como les decía, hay muchos tipos de batería. Actualmente, que ya no se comercia en el mercado, es la ACDelco. Vinieron ya de Corea y estas malograron el mercado. Las ACDelco eran americanas y eran unas super baterías, duraban 5 años y tenían corriente para todo. Las baterías Etna son muy buena tecnología nacional y ya está fabricando baterías Stop Star. Las baterías Stop Star son unas baterías que vienen en los Porsche Cayenne y que cuando usted frena el semáforo se apaga el motor. Y automáticamente usted pisa el acelerador y la batería, que es una batería mucho más grande que cuesta algo de 4.000 soles a 8.000 soles, arranca el motor y usted comienza a circular con su vehículo. Las baterías Bosch muy buenas, las alemanas, muy buenas las brasileras, trajeron coreanas y comenzaron a valorar el mercado. El signo luminoso de defecto en la batería va a aparecer en esa forma en el tablero. Cuando enciende esa luz roja, significa que la batería tiene problemas. O bien el sistema de carga está defectuoso, no carga bien la batería, o la batería está defectuosa. Entonces no va a equilibrar la corriente y vamos a tener un mal funcionamiento en esto. Bien, el sistema hidráulico. Aquí hay algo muy importante en este sistema hidráulico, ¿no? Solo le dicen camión de volteo o volquetes, ¿no? Y es requerido para descargar de manera rápida. Entonces, para activar, a ver, alguien se salió, ya, vamos a, perfecto, eh, ya. Entonces, estos camiones de volteo o volquetes, eh, para poder accionar la bomba hidráulica, al costado de la caja de cambios hay una tapita o una tapa y esa tapa tiene un engranaje en el eje intermediario. No olvidemos que el eje intermediario de la caja de cambios gira permanente y constantemente. Entonces, cuando yo voy a tomar fuerza de esa toma de fuerza, valga redundancia, lo único que voy a hacer es desplazar un engranaje, lo voy a acoplar al engranaje del eje intermediario y este, de acuerdo al giro del motor, ralenti o mínimo, y dependiendo de la aceleración que él imprima, va a comenzar a accionar una bomba hidráulica. Esta bomba hidráulica va a generar una presión, esta presión va a generar el desplazamiento de un pistón y esta tolva se va a comenzar a elevar. No olvidemos que en la mayoría aquí tenemos dos, DFSK y Jack, que son camiones chinos que
Estos cilindros hidráulicos son usar y botar o desechables. Ante una mala operación del camión se va a doblar eh, el brazo hidráulico, porque antiguamente eran hechos de cromo molibdeno. Actualmente solo son FF80, fierros fundidos de grado de dureza 80, y eh, el brillo del cromo molibdeno solo se lo dan en 3 o 4 segundos, no más. Entonces, es un producto desechable. Entonces, los volquetes van a funcionar y van a ser activados por un engranaje de la toma de fuerza de la caja de cambios. Solo para estos casos. Por eso es que cuando ustedes vean una tapita del lado lateral derecho de la caja de cambios, este es una toma de fuerza para que este camión pueda hacer volquete. O en los camiones que tienen el sistema GIAP, el brazo hidráulico también tiene que ir conectado a la toma de fuerza. Entonces, esa es la función de, ¿no? Y aquí tenemos el sistema de frenos. El sistema de frenos va a detener parcial o totalmente el camión o vehículo, ¿no? Entonces, parcial es que voy a reducir la velocidad. Total es que me voy a detener. Y aquí está el famoso camión Volvo, que en la parte delantera monta ya frenos de disco y en la parte posterior también están montando frenos de disco y esa es la nueva tecnología, ¿no? Eh, los convencionales ya traen o equipan aún frenos de tambor. El freno de auxiliar pueden ser los retardadores. Ya hablamos de eso. Vamos a ver los videos en, en la parte práctica. Dependiendo del tonelaje del camión, van a tener diferentes tipos de frenos auxiliares. En este caso, va a tener frenos de disco con mando neumático y necesita una compresora que va a generar en el sistema 80 PSI. Antiguamente los conductos eran de bronce, de aluminio, de cobre. Actualmente son de poliamida, comúnmente plástico. Tienen que resistir 80 PSI y tienen unos ratchets, unos sistemas de autorregulación para que este camión pueda seguir frenando y dando las posibilidades de frenado. Los frenos de disco son autoajustables, no necesitan nunca, jamás regulación, son autoajustables. Otro elemento que va a evitar que el camión tenga una gran eficiencia de frenado es que eh, los purgadores de agua del sistema no se activen correctamente y el agua ingrese al sistema de aire. Entonces ya no habrá un frenado correcto y seguro. Entonces, en esta parte vienen el principio de frenado, el reforce de freno, ¿no? Entonces, pedal de freno, un reforzador, es el hidrovac, mastervac, ¿no? Y este vacío o este aire es tomado del múltiple de admisión de los motores de combustión interna a gasolina. Después viene la bomba de freno, que probablemente sea una bomba de un circuito, de doble circuito, y que va a trabajar con las ruedas del vehículo y con sus dispositivos, ya sea freno de disco o freno de tambor. Entonces, en, en este reforzador de frenado, si el motor está apagado, solo voy a tener 2 o 3 oportunidades de frenar y después ya no va a haber el aire suficiente y necesario o la fuerza suficiente necesaria para enviar el líquido de frenos por medio de las cañerías
hacia los cilindros de freno o hacia los discos de freno o los pistones. Necesariamente tiene que estar encendido el motor para que este sistema hidráulico de frenos pueda funcionar correctamente. Dependiendo del peso del vehículo y de su carga, el grado de el punto de ebullición del líquido de frenos va a ir variando. DOT3, DOT4, DOT5. El DOT significa Department of Transportation de Estados Unidos, Departamento de Transporte de Estados Unidos, y este le codifica a nivel mundial eh, la calidad. Por ejemplo, un vehículo que está al costado con ABS tiene que usar mínimo un DOT5, un DOT6, ¿no? Y este líquido de frenos está hecho a base de glicol. Glicol es un derivado del alcohol, neta y enteramente corrosivo y es higroscópico, con H, higroscópico y con G. Higroscópico significa que va a absorber humedad. Ante un mal ajuste de un racor o de un niple o de una cañería, automáticamente va a gotear el líquido de freno y este va a absorber humedad, lo que ocasiona la oxidación. Se oxida la cañería o el niple. De pronto tengo un vehículo convencional y voy a pensar de que si le cambio de líquido de frenos de DOT3 a DOT5, no es recomendable porque el DOT5 es más corrosivo y va a malograr los anillos tóricos, las juntas o lo que comúnmente llamamos los jebes de pistón. Y en vez de ayudar a frenar o a detener el vehículo, va a generar un accidente. Muchas veces hemos visto en las calles estos señores que pulen cilindros, les ponen unos jebes americanos, japoneses, etcétera, y reparan el sistema, el bombín de frenos. Actualmente no se recomienda. El fabricante difícilmente va a recomendar una reparación. En el caso de los frenos de disco, tiene unos pistones y estos tienen unos accesorios que son las juntas tóricas o rines. También tienen que darle mantenimiento al caliper. Tanto polvo del aglutinante del disco de freno o de la pastilla de freno va a deteriorar ese sistema. Entonces, en ese flujo de líquido de freno, en el lado derecho vamos a intercalar un elemento 3, que es la unidad electrohidráulica. Esta unidad electrohidráulica, cuando pisamos el pedal de freno, lo único que va a hacer es que va a cortar y va a hacer que el líquido llegue intermitentemente a las ruedas, ya sea a los calipers o ya sea a los tambores o a zapatas de freno del vehículo. Esa es la función del ABS. El ABS o sistema antibloqueo de frenos o antibloqueo system o ABS o ABS. ¿Listo? Y el ABS antes se colocaba en los autos en los ejes posteriores y delanteros. Ahora los sensores vienen montados en cada una de las ruedas. Y aquí viene la parte de la especialización. Los mecánicos ahora tienen que tener conocimiento de cómo desmontar una rueda, cómo desmontar el sistema de frenos para poder realizar el mantenimiento o la reparación respectiva. Si no tienen cuidado, van a deteriorar un sensor. Y ese sensor eh, va a informar por medio del tablero de instrumentos de que el sistema ABS no está operativo. Este agregado electrohidráulico, ¿no? Tiene una alarma ABS. Es la que me va a avisar cuando hay problemas. Pero este no hay que purgarlo,
no hay que desarmarlo, eh, ni darle mantenimiento. Con el simple hecho de cambiar una vez al año el líquido de freno, obviamente este va a pasar por el agregado electrohidráulico y automáticamente renovará el líquido en su interior. No es reparable, no es regulable, trabaja solo con el control de una computadora y va a tener una operación permanente y constante. En el caso de los frenos de aire, eh, existe una compresora, ¿no? Este aire comprimido va a llevar hacia un filtro de aceite, hacia un elemento que va a secar el aire, lo va a separar de la humedad, ¿no? Y este aire va a ir a alojarse a los tanques. De este tanque, la válvula, que es el pedal de freno, va a permitir su paso hacia los tambores de freno y las zapatas. Hay un regulador de presión que trabaja más o menos a 80 libras. Y como ustedes pueden ver en el elemento verde, hay un purgador de aire. El dryer es el secador o el separador de líquido. Y ya vienen montados exteriormente y podemos ver estas válvulas en la parte exterior sin desarmar el motor, sin abrir el motor, sin meternos debajo del vehículo, nada. Están a la vista del conductor y forma parte del checklist diario que debo ver en estos indicadores. Normalmente estos camiones se encienden en la mañana y las agujas, dependiendo del número de tanques que tenga el sistema de frenos de aire, tienen que estar en la parte verde. Zona verde y recién podré echar a andar el camión. Si no están en la zona verde, están en la zona roja, es que no hay aire en el sistema. Si yo me lanzo a conducir el camión, obviamente no voy a poder frenar y voy a tener un accidente. Y a esto no le voy a llamar vaciado de frenos. El único elemento que tiene esa propiedad es el freno hidráulico. Entonces, a veces las noticias en los noticieros indican los periodistas o narradores, se le vaciaron los frenos al camión. Yo digo, el aire se vacía, puedo tomarlo en un recipiente. No, ¿no? Entonces es un desperfecto en el sistema de frenos. Simple. Entonces, por baja presión, por poca presión, por pérdida de presión, pero ese es el desperfecto. Pero que se le vacíen los frenos a un sistema de aire, posiblemente ahí existe una explicación y ya me la harán conocer. Bueno, este sistema no requiere de regulación. La regulación debe estar encima de 1 milímetro entre la zapata, brake en la parte posterior, y el tambor. En los hidráulicos, la regulación es que la zapata roce ligeramente el tambor. Esa es la regulación, 0,3 a 0,5. El camión es 0,1 a 0,5, ¿no? Esa es la regulación de una zapata respecto al tambor del camión de freno de aire. En la parte izquierda, baja, ahí vemos un depósito y este depósito eh, viene con una membrana y un resorte que generalmente eh, están fluctuando permanente y constante cuando el vehículo o el camión está circulando. Este es el famoso breque o brake, ¿no? Esta válvula y esta membrana con el resorte, apenas usted tiene el vehículo y presiona el botón rojo, este aire va a ser descargado
Y cuando se descarga, el rache va a abrir las zapatas contra las paredes del tambor y el vehículo quedará detenido. Es el famoso breque. En la parte superior ustedes van a ver un tornillo. Generalmente viene de 12 milímetros octavos o 7/16 o tornillo de 12 milímetros. Y cuando se ha brequeado el camión, lo que hago es abrir esta válvula y desbrequearlo. O sea, voy a dejar libres a las zapatas para que puedan trabajar. Cuando hay una fuga de aire, se rompe una cañería o el sistema está defectuoso y este cilindro pierde la presión del aire del sistema, 80 PSI, automáticamente el camión se va a brequear. La mayoría de camioneros, conductores, desconecta esta válvula porque ante una situación de peligro el camión se frena bruscamente y puede generar un accidente. Entonces, yo recomiendo para estos casos que esté activa siempre la válvula del breque porque cuando me estacione y presione el botón rojo grande, puedo bloquear el sistema de frenos. Amén de que si me estoy estacionando en una pendiente negativa, eh, engranaré o colocaré por medio de la caja de cambios la marcha en reversa. Si se quiere desprender el vehículo, no va a ser porque está en reversa. Y reversa, en la caja de cambios, tiene engranajes rectos. Por lo tanto, va a ser muy difícil que se rompan respecto a los helicoidales. Hidroneumáticos, que el pedal de freno envía líquido hacia una válvula, se abre esta válvula y permite el paso del aire. Eso es un hidroneumático. Hidro de hidráulico, neuma de aire. Entonces, hidro de líquido y neuma de aire. Entonces, estos hidroneumáticos son unos sistemas muy seguros de frenado. También sufren desgaste por su constante uso en el momento de la conducción. Generalmente vienen de disco. Ahí está la fotografía, son los frenos de disco. Y esta posición de las pastillas, si es primaria, que es el caso, es muy buena. Si es secundaria, deben ir en los ejes de atrás, porque si voy a montar zapatas o pastillas primarias en el eje posterior, el frenado va a ser tan brusco que se puede parar el camión. O sea, hay que tener un poco de cuidado en esta parte y los diseñadores o los ingenieros trabajan bastante en esto, ¿no? Ese es el sistema hidroneumático que funciona con aire y con líquido de freno a la vez. Y la parte de los frenos auxiliares que no tienen nada que ver con el freno de servicio, ¿no? Entonces, un freno auxiliar, por ejemplo, es el freno en el tubo de escape. Esa es una chapaleta o una compuerta accionada neumáticamente. Entonces, se activa por medio de un botón en el tablero de instrumentos y lo que hace es comprimir los gases de escape en el cárter del motor. Y esto genera una contrapresión contra la bajada de las bielas y el giro del cigüeñal y va a detener parcialmente el vehículo, va a reducir su velocidad. En la mayoría de casos, este sistema de freno auxiliar viene conectado con el sistema de aceleración. Apenas yo suelte, obviamente se activa por medio de un botón, y apenas yo suelte el pedal del acelerador, automáticamente entra en fase de fase de frenado, ¿no?
O de pronto cuando estoy ya de viaje en carretera, desconecto el sistema y va a trabajar tranquilamente. Entonces, el conductor va a elegir de acuerdo a sus requerimientos y necesidades de la activación de este sistema. Freno auxiliar. Va a disminuir la velocidad del móvil, del camión en este caso, pero no lo va a detener. Como me preguntaba en la mañana, estaba haciendo una capacitación y en la mayoría de casos eh, se suele, los pilotos expertos, se inicia el, la reducción de velocidad del vehículo por medio de la reducción del sistema de transmisión, o sea, caja de cambios. Finalmente, cuando las ruedas le imprimen revolución al motor por este enganche y estas revoluciones comienzan a hacer subir las revoluciones al motor y van a superar la zona verde, automáticamente utilizaré el freno de servicio o en todo caso este freno adicional o auxiliar en el tubo de escape y va a disminuir la velocidad. Lo que tengo que evitar, como dijo su colega hace un momento, Luis, lo que tengo que evitar es sobre revolucionar el motor y reducir la velocidad valiéndome de un sistema auxiliar. Mucho mejor, y los pilotos expertos hacen que reduzca la velocidad por medio de los enganches, caja de cambios, apoyado por el freno auxiliar y por el freno de servicio, ¿no? Entonces, a veces el freno de servicio ya se ha recalentado y activo el freno auxiliar y automáticamente retiro el pie del pedal de acelerador y estos van a comenzar a trabajar reduciendo la velocidad en el motor. Lo que habíamos dicho y explicado el día miércoles, este es el famoso Jacobs o jet brake, ¿no? Que son electroválvulas magnéticas que van a trabajar sobre las válvulas de escape. Entonces, estas van a disminuir la fuerza del motor y van a comenzar a frenar el vehículo por medio de la utilización de la reducción de revoluciones del motor y esta se activa en fases. Si es un 6 cilindros, trabajará en 2 fases, que son 2 cilindros, 4 fases, que son 4 cilindros, y 6 fases, que son los 6 cilindros. Generalmente se suele trabajar con 2 fases y cuando ya la situación es crítica, 3 fases, pero esto desgasta considerablemente el motor. Entonces, ahí está en la parte lateral derecha el engine brake off, eh, el Jacobs no está activado, donde está la flechita amarilla, engine brake on, el freno ha sido activado y va a comenzar a abrirse la válvula de escape. Entonces esto va a permitir que los gases salgan y se pueda producir el frenado del vehículo por medio del motor. Por eso se le llama freno motor. Y se puede activar desde la cabina del conductor y va a actuar en la parte de las válvulas de escape. Ese es el famoso freno motor, pero ya ahora con las nuevas tecnologías que hay inyección directa, prácticamente el Jacobs fue dejado de lado y se optó por el retardador, ¿no? Que también hemos citado. Y ahí está. El freno de motor tipo electromagnético Telma, ¿no? Que viene montado después de la caja de cambios. Son 8 bobinas y las cuales van a activarse también por un sistema de control, un switch o interruptor,
y apenas quite el pie del pedal del acelerador se va a activar. Como había citado, este sistema de freno auxiliar era un poco peligroso cuando encontrábamos zonas con aniego, agua o había lluvia y se cortocircuitaban las bobinas y a veces se bloqueaba el árbol de transmisión o eje cardán y con esto la corona, obviamente. Y el vehículo patinaba y podía sufrir un accidente por la sobrevirancia. Antiguamente, bueno, esto no tiene nada que ver con el freno, pero los camiones con caja Dirblick o Eaton traían los famosos rooster. Los rooster no eran más y nada menos que engranajes que se introducían en la caja de planetarios y reducían la fuerza de ingreso de las revoluciones y generaban más torque como mayor velocidad en los sistemas. Este es el famoso retardador. Este es un sistema europeo usado e inventado por Mercedes-Benz, ¿no? Entonces, este va colocado detrás de la caja de cambios y es una serie de engranajes bañados en aceite que la presión del aceite que genera la bomba de aceite en este sistema va a hacer que si los engranajes de salida de la potencia del motor estuvieran girando 20 veces, los va a reducir a 15 veces o 10 veces dependiendo de la presión que le imprima por medio del interruptor hacia los engranajes de salida. Entonces, este retardador usa un aceite hidráulico y este aceite hidráulico hay que renovarlo una vez al año, porque el desgaste va a ser brutal de este debido a la alta solicitación. Generalmente se han montado estos retardadores en los camiones que se venden aquí en Perú, en otros países como Ecuador, como Bolivia, que tienen unas carreteras sinuosas y suben a la altura superando los 5.000 metros. Entonces se ha montado esto. En Europa también es muy utilizado toda vez de que, hablando del ecosistema, este sistema con retardador hidráulico no va a generar gases tóxicos. A diferencia del jet brake o del Jacobs, va a abrir la válvula de escape y estos gases van a ser expulsados al medio ambiente. Sí genera contaminación ambiental por más que tengan los famosos catalizadores. Y esta es la forma como se va montando eh, los retardadores. Bien, ahí está lo que les manifesté del DOT. Se elige estos por el grado de ebullición y el grado de congelamiento, más el contenido de agua. Entonces, el DOT5 trabaja hasta 260 grados centígrados o grados Celsius. Entonces, estos son líquidos para vehículos de alto rendimiento o alta performance. Performance es rendimiento, así de simple, no hay más. Cuando quiero dorar la perla o dorar mi palabra, digo performance. Performance es rendimiento. Entonces, los vehículos antiguos, DOT3 del año 80, DOT4 y del 90 en adelante, DOT5, ¿no? Que tienen mayor resistencia a hervir. El hecho de que yo utilice DOT5 en vez de un DOT3 no va a asegurar un mayor o mejor frenado. Un mayor o mejor frenado se va a realizar por medio de la utilización de un buen disco de freno, un buen material de las pastillas de freno y obviamente una buena regulación y un buen purgado o un buen producto en el sistema. Entonces, no se recomienda eh, mezclar este tipo de eh, líquidos de freno. Volvemos a esta sesión y vamos a poder observar de que
Ahí existen algunas cualidades que deben reunir los motores de combustión interna, y este es el buen rendimiento, el bajo costo de fabricación. Por eso es que a veces encontramos diferentes marcas de motores en diferentes marcas de vehículos. Es decir, ni siquiera Mac. El Mac se está asociando con Volvo. Por ejemplo, vamos a hacer a ver, eh, como Volkswagen no tiene tecnología en camiones, se ha comprado MAN, Maschinenfabrik aus Nürnberg, que es una marca alemana de camiones. Para dorar la perla, se ha comprado Scania. Scania es una fábrica sueca de camiones y tiene el motor más potente del mundo, 750 caballos en el motor. Entonces, este conglomerado está mejorando sus sistemas, pero a la vez está logrando motores más baratos. Los está fabricando en Brasil, ya no vienen en Alemania. Han dejado las marcas como Motor en Meinhen o MWM, y los europeos no son amigos de los motores Caterpillar, Cummins, Detroit, General Motors, etcétera. Entonces, eh, estos van a trabajar con la finalidad de contaminar menos el ambiente y que los costos de mantenimiento sean muy bajos. Un motor debe durar en el diésel 1.000.000 de kilómetros. El diésel es un motor que es más delicado que un motor a gasolina. En el lado derecho, a diferencia del motor diésel, viene el sistema de inyección de gasolina, que ustedes ven en el lado izquierdo, se inyecta el combustible, y en la parte central la bujía está proporcionando la chispa. O sea, elemento aire, elemento combustible y elemento chispa son los tres elementos para generar una combustión. Y por el número o distribución de las válvulas y la posición de la bujía, sabemos que es una cámara hemisférica, y que este es un motor cuadrado, o sea, que tiene 70% de recorrido del PMS al PMI y 30% de el diámetro del cilindro para poder alojar las válvulas de admisión y escape, ¿no? El ciclo de funcionamiento ya lo hemos visto: eh, admisión, compresión, combustión y escape. En el lado derecho tenemos el motor diésel. Un motor diésel se reconoce fácilmente cuando la cámara de combustión está forjada, trabajada, maquinada en la cabeza del pistón. En cambio, en los motores a gasolina del lado derecho, no va a suceder así. Eh, Todo eso está trabajado en la culata o en esa cavidad. Bien, eh, si tuvieran alguna pregunta, alguna duda al respecto, puede ser por chat o pueden participar sin problema alguno. La siguiente clase ya la he enviado a Julio. Se las he enviado en PowerPoint, porque a veces en PDF pesa menos, pero em, si desean hacer alguna modificación tienen que tener un convertidor, etcétera. Hay una serie de elementos en su computadora. Y para que estas clases sean mucho más efectivas y no tengan problema de perder la señal, yo les recomiendo que utilicen sus PC, su computadora personal, ¿no? O sus laptops, y con una buena conexión. Se llama cable de red. Este cable de red tiene el enchufe como el del teléfono y les permite a ustedes tener una mejor y buena recepción de la clase. Y también ya la próxima semana comienzo a proyectar los videos. El día de mañana les voy a dejar los trabajos para que puedan hacer su presentación. Les voy a entregar, ya este es el material de entrega, y les vamos a enviar una evaluación igual en Drive de
las diapositivas de la primera presentación. Ya he editado el video de la primera presentación. Vamos